vamos a celebrar, como dije al inicio, la Cena del Señor. Y yo tengo un compartimiento que a mí personalmente me ha ayudado mucho, ¿no? Me ha ayudado mucho porque este bendito libro, escrito por muchas personas, pero inspirado por un solo ser, el Dios que hizo los cielos y la tierra. Yo me gozo porque es el engranaje que la Biblia tiene. Y esto que vamos a celebrar hoy, la Cena del Señor, no es de hace 2000 años únicamente. Es una celebración que venía de muchos años atrás, pero en el momento que Cristo, en momentos o 2 días antes de Cristo morir en la cruz, Él dijo: celebre la cena para recordarme lo que yo voy a hacer, por lo que estoy haciendo. Pero había pasado algo muy importante hacia unos años, muchos años atrás, y yo quiero traerlo a colación. Decía que el acto más importante de la iglesia de hoy es celebrar la cena. Recordar la muerte de Cristo en la cruz. ¿Saben una cosa? Aún nosotros, conociendo de la Escritura, no le hemos dado, aún después de tanto conocer al Señor, aún no le hemos dado la importancia de la muerte de Cristo en la cruz. Y debe ser por el Espíritu Santo de Dios que nos revele y que nos simiente y que nos dé seguridad de lo que Cristo hizo en la cruz. Porque a veces lo pasamos por alto cuando ha sido el hecho más importante de la historia de la humanidad. Y hay algo que no se nos puede olvidar, que Dios ya había destinado a Cristo a morir en la cruz antes de la fundación del mundo. Y hoy vamos a recordar. Yo traje un video que pasé hace un tiempo de la crucifixión de Cristo, que es muy fuerte, que quizás nos escandaliza y quizás nos pone la piel de gallina, pero yo no lo hago con ese sentido. Yo lo hago para que recordemos lo que Él hizo por nosotros en la cruz y a lo que nosotros estamos llamados a hacer por Él. Porque si todos nosotros somos conscientes de que hemos sido llamados por Dios, debemos entender y comprender que lo que Cristo hizo en la cruz, para darnos vida eterna, debe ser recordado por siempre. Y vuelvo y repito, no lo hago para presionar a nadie, ni lo hago con el fin de escandalizar, solo lo hago con el fin de recordar lo que Cristo hizo, porque ¿saben una cosa? Se nos olvida muchas veces. Y hay personas que solo lo recuerdan cada año. Cada año cuando llega la Semana Santa, vemos la televisión y vemos cómo crucificaron al Señor. En esa semana lo recordamos, pero el resto de años se nos olvida qué fue lo que hizo Cristo en la cruz. Y el Señor dice, es necesario que recuerde y que conmemore lo que yo hice. Yo quiero remontarme a la historia de Israel. Porque la historia de Israel tiene mucho que ver con esto. En el capítulo 12 del libro de Éxodo, del versículo 1 al 28, se nos cuenta la salida del pueblo de Israel de la cautividad de Egipto. Para los que no conocen esta historia, brevemente les cuento. El país de Israel hoy
que es de grande como el norte de Santander, salió de un hombre que se llamaba Jacob. Una vez dice la historia que Jacob peleó con un ángel, y después de haber peleado con el ángel, se le dijo: ya no te llamarás Jacob, ahora te llamarás Israel. Y desde ahí empieza una nación. Pero Dios le había dicho a un hombre llamado Abraham que esa nación iba a estar cautiva 400 años. Y sucedió así. Los que han leído saben la historia de José. José fue vendido por sus hermanos a Egipto por envidia, y el rey tuvo un sueño donde veía 7 vacas gordas y 7 flacas. Y estando José en la cárcel, porque había la esposa de la casa donde él vivía, quiso seducirlo, y este muchacho no lo permitió, y la esposa le dijo a su esposo que ese muchacho había intentado seducirla y fue a parar a la cárcel. Me había adelantado un poquito. Estando en la cárcel, él revela unos sueños, y estos hombres, de los cuales José les había revelado el sueño, que uno era el copero y el otro era el panadero, uno de ellos murió conforme a la palabra que José le había dicho. Y cuando el rey tiene el sueño, nadie se lo podía descifrar: 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. José fue llamado de la cárcel, le dijo: rey, aquí va a pasar algo, vienen 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Lo cierto fue que a este muchacho llamado José lo pusieron como gobernador de Egipto por haberle declarado al rey el sueño. Y José mandó llamar a la familia, su papá, sus hermanos, las esposas de sus hermanos, y fueron a habitar a Egipto, donde había abundancia. Y ahí creció el pueblo de Israel. Y ahí nace el pueblo. Lo que es hoy Israel nació de ahí. Y este pueblo pasó 430 años exactamente en Egipto. Y fue seducido, y fue llevado a la cautividad, y fue esclavizado. Al punto que Faraón le dijo a las parteras: cuando nazca un niño hebreo, mátenlo, échenlo al río para que se ahogue, y solamente dejen vivir las niñas. Pero dice la Biblia que las parteras no hicieron caso de Faraón, y se multiplicaban y se multiplicaban. Y ahí es donde aparece Moisés, y Moisés es el que saca el pueblo de la cautividad. Quise contarles, aunque no era parte de la predicación, para los que no sabían ni entendían esto. Y ahí el pueblo de Israel camina por el desierto y llega, para no alargar el cuento, llega a donde está hoy Israel, que tiene el ejército más poderoso del mundo. Israel tiene bombas atómicas. Israel es un desierto, pero se ha hecho un país productivo. Exporta naranjas y flores, tengo entendido. Y fue declarada nación en 1948, hace poco, relativamente. Pero es una nación que siempre ha estado en el corazón de Dios. Y esa nación que estaba en la cautividad, el día que fue a salir, pasó algo. Y está en en Éxodo 12, del 1 al 28. Y resulta de que ese texto de Éxodo tiene que ver mucho con esto, porque ellos celebraban el día que fueron a salir. Dios les dijo que tenían que matar un cordero, y que con la sangre del cordero era necesario que le echaran a los dinteles de las casas, para cuando pasara la muerte, donde viera la sangre, la muerte no llegaba a ese lugar. Y así eran librados, porque la última plaga fue la muerte de los primogénitos. Todo primogénito de Egipto iba a morir, excepto las casas donde tuvieron la sangre del cordero. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decirles? El paralelo que hay de Éxodo con la muerte de Cristo, con lo que hoy vamos a celebrar. Yo quiero que vayamos
a Éxodo 12. Éxodo 12, 24. No voy a leer todo porque nos llevaría mucho tiempo. Éxodo 12, 24, 27. Dice: guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando se os dijere, y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Quiero tomar solamente esto. Había una nota, y era: cuando estén celebrando, porque lo que ellos deberían hacer cada año era matar un cordero y matar el cordero y comerlo con hierbas amargas, y durante 7 días comer pan sin levadura. Entonces la cuestión era esta: cuando los hijos pregunten ¿por qué se hace esta celebración? Entonces vosotros les diréis: lo que sucede es que estamos recordando cuando Dios nos sacó de la cautividad, cuando Dios nos sacó de la opresión, cuando Dios nos sacó de la esclavitud. Y hoy nosotros, en el acto que hacemos, le estamos recordando a los jóvenes y aún a los adultos lo que Cristo hizo en la cruz. Eso de contarlo no se nos puede quedar y no se nos puede olvidar. Toda la tierra tiene que saber que Cristo murió en la cruz. Toda la tierra tiene que saber que Cristo derramó su sangre en la cruz para que nosotros vivamos hoy. Pero no tanto para que vivamos aquí en esta tierra, porque como decía yo ayer en el Parque Colón, la Biblia dice que somos como hojarasca que se lleva el viento. Hermanos, mira, todos los que estamos aquí estamos de paso. Todos estamos de paso. Nos vamos a encontrar con Dios tarde que temprano. Nos vamos a encontrar con Él. Y yo les digo una cosa: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Qué difícil sería que uno de nosotros que estamos iniciando y estamos conociendo la Escritura nos apartemos de su camino y cuando lleguemos al trono de la gracia seamos avergonzados. Yo les suplico, yo les ruego, amadísimos, que por favor guardemos la palabra y guardemos nuestra vida para Dios, porque nos vamos a encontrar con Él. Nos vamos a encontrar con Dios. Y eso es muy importante. Poderlo entender, poderlo comprender, poderlo asimilar en nosotros. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Nosotros estamos llamados también a vencer toda clase de obstáculos que se presentan en nosotros. Escribí, ellos recordarían cada uno con esta fiesta cuál era su origen. Así como hoy nosotros vamos a celebrar esta hermosa fiesta o celebración. Yo quiero que nos ubiquemos en Éxodo 12, el versículo número 5. Saquémonos, eso yo lo voy a compartir algún día, saquémonos paralelos del capítulo 12 de Éxodo con lo que hizo Cristo. Escuche lo que dice Éxodo 12:5. El animal será sin defecto, macho de 1 año
había dicho era que para el sacrificio de ese cordero era necesario que fuera macho, que fuera de 1 año y aparte de eso que no tuviera defecto, que fuera un animal perfecto. Yo quiero que vayamos ahora a Lucas 23. Lucas 23. Miren lo que dice Lucas, que dijo Pilato de Cristo. 23:4. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Hermanos, mira. Préstame otra cosa que esto se le acabó. Pilato. Hola. Pilato dice: yo no encuentro ningún delito en este hombre. Mire, hermanos, nosotros podemos mirar la vida de Cristo. No había ningún defecto, no había ninguna mancha en el Señor. Y como lo exigía en Éxodo, que fuera macho, de 1 año y sin defecto, Cristo era el Cordero dispuesto, sin ninguna mancha, sin nada que el hombre lo pudiera criticar. Porque es que si Cristo hubiera tenido algún problema, Pilato lo hubiera dicho. Pero Pilato sabía que este Cristo que tenía al frente no tenía ningún defecto, que era perfecto. Ahora vamos a mirar el versículo 6 de Éxodo. Dice: y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Cristo murió en la tarde, y Cristo tenía un día determinado para morir. Él mismo lo dijo. Podemos ver el versículo de Juan 13:1. Buscamos Juan 13:1. Lo que estoy haciendo es comparando el Antiguo Testamento de la salida del pueblo de Israel, cuando Dios habló de la muerte del Cordero, con lo que Cristo hizo en la cruz. Juan 13:1 dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Jesús sabía que tenía una hora determinada, un día señalado, y que debería ser la tarde, así como el Cordero de Éxodo tenía un día determinado, el día 14 del mes, y que debería ser en la tarde. Cristo también tenía un día señalado y debería morir en la tarde. Vamos al versículo número 7 de Éxodo 12. Dice: y tomarán la sangre y la pondrán en 2 postes, en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. La orden era que como iban a morir los primogénitos de Egipto, en cada casa la sangre de ese cordero debería ser puesta para que cuando pasara la muerte, donde viera la sangre, no afectaba a nadie. Vamos a ver qué dice en el Nuevo Testamento respecto a la sangre. Vamos a ir a Lucas 22.
Lucas 22, 17. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Jesús dice lo mismo con la copa que representaba la sangre. Dijo: tomen la copa y repártanla entre vosotros. Así como en Éxodo dice: tomen la sangre de este cordero y pónganla en sus casas. Y Primera de Pedro 1 dice algo muy interesante. Primera de Pedro 1:2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Él manda, o él dice, que la sangre de Cristo va a ser rociada también, y que en el Antiguo Testamento, con el libro de Éxodo, nos enseña que la sangre de ese cordero debería ser puesta en las casas. Vamos a mirar ahora el verso número 8 del capítulo 12. Dice: aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas la comerán. Vamos a ir a Mateo 26 ahora. ¿Qué dice Mateo 26? Y mientras comía, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. De la misma manera que el cordero era repartido, de la misma manera Jesús dijo: tomen, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. ¿Se dan cuenta ustedes la similitud o el paralelo que existe en Éxodo 12 a lo que pasó con Cristo? Eso me gusta de la Escritura, cómo es ella, cómo engrana una cosa con la otra. No son cosas diferentes, es lo mismo. Hoy, quizá el pueblo de Israel sigue aún celebrando esta fiesta y cada año mata el cordero y toma hierbas amargas y la semana come pan sin levadura para recordar cuánto hubo la libertad, cuando hubo la libertad en Egipto. La iglesia del Señor ahora recuerda a través de la cena lo que Cristo hizo en la cruz. Cómo nosotros también hemos sido libres, cómo nosotros hoy andamos en luz, porque Cristo nos ha hecho eso. Vamos a seguir mirando otro, el versículo 11 de Éxodo. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová. Porque yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Hay algo que nosotros no podemos olvidar, y es que a nosotros como cristianos nos corresponden dos cosas: el amor y la misericordia. Y de Dios son los juicios y la justicia y la venganza. ¿Recuerdan lo que yo les dije? La orden de Faraón era que cuando un niño naciera fuera echado al río para que se ahogara. Dios estaba mirando eso y Dios sabía lo que estaba sucediendo. Como hoy
Dios habla de todas las injusticias que pueden estar haciendo con nosotros en determinado momento. ¿Sabe qué hizo Dios con Faraón? Ustedes saben de qué forma Dios le pagó a Faraón. Y no solamente a Faraón, a todo su ejército. Porque Dios provocó en Faraón, después de que el pueblo salió de la cautividad, Faraón y lo mejor de su ejército empezó a perseguir a los hebreos que se escapaban o que habían salido. Y cuando llegaron cerca del mar, esto no lo dice la Biblia, lo digo yo, especulando, Faraón pensó, hasta aquí es el fin de ellos, porque lo que nos separa a nosotros es el mar y ellos no tienen opción. Pero ya había algo preparado, y es que el mar se abrió. Y dice la Biblia que durante toda la noche hubo un viento que secó la tierra y los israelitas pasaron con el mar en seco, con la tierra del yo pagaré. De manera que haciéndole un paréntesis a esto, yo les digo, amados hermanos, de nosotros no es la venganza, dejémosela a Dios. De nosotros es el amor y la misericordia. Así es que si estás en alguna posición, en cualquier posición que esté, en que su corazón lo lleve a la venganza, acuérdese que somos destinados a amar y a perdonar, y que Dios se encargará de todas estas cosas. Hay un texto muy interesante que dice que si tu enemigo viene a ti y te pide de comer, dale, porque ascuas amontonará sobre su cabeza. En uno de los grupos en Aguascalientes, para ser más claro, ¿qué días llegamos a tocar el punto más difícil de la vida del cristiano? El punto más difícil de la vida del cristiano es amar al que no nos ama, perdonar a nuestros enemigos y orar por ellos. La vida más difícil de un cristiano es esa, cuando nos enfrentamos a la persona que nos ha herido, que nos ha afectado nuestra dignidad, cuando ha afectado nuestra familia y nos toca que decir yo lo perdono y lo abrazo, porque hemos sido llamados a esto. Retomamos, ya vamos a terminar. Yo quiero ir a Colosenses, porque en Colosenses hay algo muy importante de lo que pasó. Y esto que voy a decir, yo quiero que les quede grabado. Cristo no fue un derrotado en la cruz. Cristo no fue un derrotado en la cruz. Cristo fue un héroe en la cruz. Colosenses 2, 13, 15 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cualquiera pensaría que Cristo en la cruz era un derrotado, pero al contrario, Cristo en la cruz quitó el acta que había de muerte contra nosotros. Cristo en la cruz despojó a Satanás de todas las cosas. ¿Recuerdan el pasaje cuando Satanás va a tentar a Jesús? Satanás le dice: si tú me adoras, yo te daré todos los reinos de la tierra, porque a mí me fueron dados. Jesús no hace ninguna réplica ante eso, pero sí la hace cuando fue resucitado. En Mateo 28, 18 más exactamente, Jesús dice: a mí me fue dado todo el poder que está en el cielo y todo lo que está en la tierra. De manera que en la cruz, Cristo Jesús despojó, quitó, anuló, destruyó todas las obras del diablo. De eso tenga la mayor seguridad. Hoy nosotros hoy somos libres porque Cristo murió en la cruz. Cristo triunfó en la cruz. Cristo no fue ningún derrotado en la cruz. Cualquiera que lo ve en la cruz dice: es un derrotado. Nunca fue un derrotado. Y me goza leer la porción cuando este hombre que está en la cruz, este ladrón que sí merecía morir en la cruz, le dice: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Quién le dijo a este hombre que Jesús, el que estaba al lado, tenía un reino cuando todos lo veían como un derrotado? Este hombre insignificante
ya listo a morir, le dice: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¡Qué palabras tan alentadoras para Cristo en ese momento tan difícil! Y a Cristo no le queda sino una sola cosa: decirle: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Oh! ¡Qué alentador ahora para el preso, o para este hombre destinado a morir! Las palabras de Cristo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cristo nunca fue derrotado en la cruz. Cristo triunfó en la cruz y llevó en la cruz el acta de sentencia que había contra nosotros, y por eso estamos aquí. Y por eso hablamos de Él, y por eso compartimos de Él. Vamos al versículo 10 y ¿qué? Al 14, ya vamos a terminar. Con ese terminamos para celebrar la Cena del Señor. El versículo número 14 de Éxodo 12 dice: y este día, Dios le está hablando al pueblo de Israel, está a punto de salir de la cautividad, está a punto de salir de Egipto. El versículo 14 dice: y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Ahora, ¿qué dijo Cristo? Vayamos a Lucas 22:20. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y le dio diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Jesús dijo: hagan esto en memoria de mí. Y Dios le dijo al pueblo de Israel: conmemoren esto para que recuerden de dónde salieron. Y hoy nosotros vamos a recordar qué fue lo que hizo Cristo en la cruz. Todo esto que hemos compartido, todo esto que hemos hablado. Para terminar, no se nos puede olvidar Lucas 23:45. No se les olvide esto. Lucas 23:45. Un texto que no se nos puede olvidar. Bien, hermanos, hoy todos los que estamos aquí y todos los habitantes de este mundo, el día que digan: Padre, en el nombre de Cristo, Dios escucha la oración. Porque hoy no existe ningún impedimento en Dios para que Él no pueda escuchar una oración cuando se dice en el nombre de Cristo. Porque en el momento, en el instante en que Cristo murió, pasó algo. Y está ahí en este versículo. En el 45, 45. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Para los que no saben, yo quiero explicarles en pocas palabras lo que eso significa. En el templo había un velo que separaba, y aquí hay un espacio suficiente para que quede claro. Esto era un velo, pero no era un velo como el velo que está allá cubriendo esa ventana.
era un velo de 10 centímetros de ancho, de grosor, que separaba del lugar santo donde venían los fieles al lugar santísimo donde el sacerdote hacía el sacrificio cada año. Ese velo, cuando en el instante que Cristo muere, el velo se rasga por la mitad, dándonos a entender que todos aquellos que estaban en el lugar santo podían pasar sin ningún impedimento al lugar santísimo donde el sacerdote entraba cada año y adorar al Señor y gozarse con Él. Ese es el privilegio más grande que tenemos hoy como cristianos y como hijos de Dios. No hay ningún impedimento en Dios cuando nosotros oramos en el nombre de Cristo, porque el velo del templo se rasgó al instante que Cristo murió. Hoy tenemos la libertad absoluta de llegar a Jesús en medio de cualquier diferencia, en medio de cualquier problema y cualquier situación, solo en el nombre de Cristo